Me encanta. Listo. Hola, yo soy Kat. Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Yalitza y una vez alguien me dijo, cuidado con esa persona. Cuidado. Mucho cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Estamos muy contentas de estar otro jueves compartiendo, tomando café, charlando. Nos encanta siempre juntarnos a hablar de cosas que nos mueven, pero también temas que hemos ido trabajando juntas y también cada una por su cuenta y un poco contar esas experiencias. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de prejuicios. Sí, y decidimos hablar sobre este tema porque creo que, como decía Kat, es algo que todas hemos vivido, ha sido un camino, para mí particularmente, lo que me voy a exponer más adelante, pero ha sido como un camino de aprender a dejar los prejuicios. Entonces queríamos un poco abordar por qué nacen los prejuicios, de dónde vienen esas cosas, por qué nos surgen, y creo que lo primero que queríamos hacer es un poco definir qué consideramos que son los prejuicios, ¿no? Sí. Sí, porque creo que cuando se dice la palabra o se habla de esto, como que hay un montón de conceptos alrededor. Estuvimos trabajando para crear un concepto y al final hablábamos de que un prejuicio es como esa idea que tenemos, una idea preconcebida, o sea, una idea que ya se ha implantado en ti o que ya la tienes plantada y que normalmente viene moldeada por lo que vemos, escuchamos o lo que la sociedad nos dice o en donde crecimos y cómo fuimos criados. Entonces, un concepto sería eso, como una idea preconcebida que ya tienes sobre alguien o un grupo de personas que no necesariamente ha sido porque has tenido una experiencia con eso cercana, sino por algo que ya se te ha dicho o que ya lo creías de antes. O sea, Sí, es eso, las cosas que ya tenés como preconcebidas, que ya te han enseñado, que ya culturalmente has aprendido por donde naciste y tal, todo eso te da una percepción de la vida y cuando conoces a una persona, los primeros 5 segundos o esa primera definición que tenés a alguien con quien con ni siquiera has hablado, es como ese prejuicio, el primer prejuicio que tenemos. Y creo que es muy normal, como lo tenemos como muy normalizado, tener prejuicios. Vas a la oficina, conoces a la persona que te entrevista y ya armaste un prejuicio de cómo es esa persona que te está entrevistando. O te presentan a una nueva persona y en base a su... Es hasta muy superficial, como en base hasta su vestimenta, una oración que dijo, etcétera, ya te armaste todo un concepto y ya definiste a esa persona que con las que solo has cruzado 3 palabras, ya la definiste, ya resumiste toda su vida en un concepto en base a los primeros 5 segundos que viste de ella. y también el prejuicio, hablábamos antes de que activa o empieza a desarrollar en ti sentimientos, emociones, pero también acciones. Entonces, qué importante es, y creo que de eso vamos a estar hablando durante todo este ratito que estemos charlando, como darte cuenta de qué prejuicios tienes, porque sin ser consciente muchas veces empiezas a hablar sobre una persona o un grupo de personas, empiezas a sentirte de una manera determinada o empiezas a accionar sobre ese grupo. Como yo creo que el prejuicio, como está tan implantado, muchas veces no somos conscientes, por eso lo importante que es darte cuenta qué prejuicios tienes. Y no solamente eso, para mí lo más peligroso es que puede llevar a tener acciones. O sea, no solamente piensas de una forma sobre una persona o un grupo, sino que en consecuencia empiezas a hacer cosas muy chiquititas, como omitirles de, yo qué sé, anular un poco la manera en la que hablan o ignorar o anular lo que están intentando decir o no o incluirla en alguna, yo qué sé, reunión, evento, lo que sea. Como que esos prejuicios te pueden llevar también a discriminar, a excluir, que yo creo que eso es muy delicado. Y por otro lado, otra cosa que hablábamos, que el prejuicio también te limita a conocer realmente a una persona. O sea, como que te evita o te impide establecer conexiones, realmente entender otros puntos de vista, otras posiciones. Nos cierra un poco la mirada hacia una visión que puede ser mucho más amplia, porque la manera en la que yo pienso es distinta a la manera de que todas pensamos acá. Y eso nos ha nutrido mucho, pero cuando tenemos un prejuicio sobre alguien, nos evitamos o intentamos no escuchar. Sí. Y yo creo que eso también nos va como limitando. Uh-huh. A mí, o sea, a nivel personal es un tema que me encanta. De hecho, lo habíamos hablado. Yo decía como, ese tema me encanta. Porque siento que he estado de los dos lados. Tanto del que alguien diga, cuidado con esa persona, y esa persona era yo. Y ver como ese prejuicio hacia mí.
pero también el escuchar, cuidado con esa persona hacia otros y yo también establecer ese juicio, ¿no? Y para mí, que también un poco lo que conversábamos nosotras antes, para mí un prejuicio es condenar a alguien sin darle el derecho de defenderse, o sea, sin darle el derecho de demostrar realmente quién es por sus acciones y no solo por lo que te han dicho. Entonces sí, de hecho Yali y yo tuvimos una conversación en una banca, en algún lugar súper random, que yo le decía, mi propósito, esto fue a partir del año pasado, como mi propósito es empezar a dejar los prejuicios, empezar a conocer a las personas y a establecer como esa relación con las personas realmente desde sus emociones, sus vivencias, porque son como son, porque hacen lo que hacen. Entonces yo sí creo que algo fundamental cuando hablamos de los prejuicios es entender que tenemos que tener esa compasión con los demás como nos gustaría que lo tengan con nosotros. O sea, que a veces, por ejemplo, yo estoy en una situación y yo reacciono de una forma que para alguien puede ser exagerada, pero quizás para mí viene, no sé, por una herida de la infancia, o viene por algo que es para mí justificado, que para mí en ese momento es como yo reacciono de esta manera porque realmente está detonando algo en mí. Y mi amiga, por ejemplo, si está Yali, si está Kat, ellas van a entender, es que a Caro esto le da mucha rabia. Pero si hay alguien externo, esa persona de una vez puede levantar un prejuicio. Puede decir, qué agresiva, o que, no sé, qué exagerada, que lo que sea. Entonces, como darte la oportunidad de entender el por qué la gente hace lo que hace sin directamente levantar ese prejuicio. Creo que entre más prejuiciosos somos y entre más vamos por la vida prejuzgando a las personas sin conocerlas, también vamos levantando aún mucho más la barra a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, porque al final, leí por ahí, que también como juzgas o prejuzgas a los demás, quieras o no, también te estás juzgando y prejuzgando a vos mismo. Y estás poniendo una barrera también para ti, en que nada puede ser diferente a lo que ya conoces, a que todo tiene que ser de la misma forma en que siempre lo has vivido y lo has visto. Entonces, te estás también poniendo una barra a vos mismo y estás poniendo una sobreexigencia también, sin darte cuenta, por todos los prejuicios que tenés. Y te estás limitando en ese aspecto. Y antes definíamos como los tipos de prejuicios que hay o como, cómo lo categorizamos, ¿no? Y habían habían más categorías, pero las que creo que más se repiten son los prejuicios culturales, de grupos, sociales, que inmediatamente por ejemplo, o sea, un colectivo o una persona de un determinado país, como que ya te haces una idea de cómo va a ser esa persona simplemente por el idioma que habla, por el país en el que ha nacido o por la familia en la que ha crecido. Entonces, creo que los prejuicios que antes al inicio lo hablábamos, muchas veces son por los primeros 5 segundos que hablas con alguien y la impresión que te da y ya de inmediato como que categorizamos a una persona, pero también hay otros que están mucho más arraigados y que pueden venir por contexto cultural, contexto social, históricamente, cómo hemos visto a un grupo de personas comportarse y que eso queda tan dentro de nosotros que no damos la oportunidad a esa persona o a ese grupo de personas de demostrar que ha cambiado o a lo mejor no ha cambiado, pero esa forma de actuar no está mal, simplemente es que nosotros la veíamos diferente y como que no nos permitimos ver esa evolución. Entonces, esos prejuicios culturales, sociales, como que hablábamos que son construcciones sociales tal cual, que no todos, y creo que esto lo hemos dicho en varios capítulos, no todos tenemos que pensar de la misma forma, actuar de la misma forma y que de hecho en eso encontramos como riqueza, el poder como complementarnos entre todos y saber que cada quien tiene valor en lo que puede aportar, en la manera que actúa y eso, no sé, es muy valioso. Sí, a veces creemos que porque culturalmente hemos visto un estereotipo marcado y tal, creemos que lo común es lo normal y ya lo asumimos como algo obvio. Y con los obvios hay que tener mucho cuidado, porque al final nada es tan obvio como parece. Y en nuestro obvio hay mucha imaginación por parte nuestra. Entonces, no debemos dar las cosas ni por sentadas ni por asumidas. Entonces, lo común lo común no va a ser lo normal, entonces no tomes eso como obvio. Entonces, date la oportunidad de conocer, y algo que cuando hablábamos del tema decías que me gustó mucho es cuando yo me veo en la posición de que ya estoy prejuzgando algo o a alguien, empiezo a hacer preguntas. Como yo ya sé y ya me escuché que ya definí a esa persona o ya definí esa situación de determinada forma. Entonces, ya me di la oportunidad de conocer
¿Qué tengo que hacer para deconstruir esto? Y empiezo a hacerle muchas más preguntas a esa persona o empiezo a hacer muchas más preguntas sobre determinada situación, como para yo solita ir derrumbando mis prejuicios. Sí, a mí me pasó que además esto fue un ejemplo súper claro. O sea, conocí una persona y esta persona, habían 3 personas, voy a intentar explicarme, ¿vale? Porque es que no quiero echar al agua a nadie, que yo luego siempre cuento todo en el podcast y la gente ya me va a tener miedo. Había 3 personas No en le esta cuenten nada, situación, Caro. no me cuenten nada. Habían 3 personas en una situación, entonces una de ellas como que quería mucho, o sea, tenía un amigo y que lo quería un montón y era alguien como súper valioso para él y era como, "Ay, es que yo quiero mucho a esta persona", pero habían varias acciones de esta persona que no se veían muy bien para el entorno de afuera. Y luego había otra persona que él decía, no, con esta persona yo no me llevo nada bien, o sea, es que no me gusta, no tal, pero las acciones de su amigo y de quien le caía mal o de quien no soportaba eran muy similares. Pero aún así él tenía como una comprensión especial sobre quién era su amigo. Y a mí eso me llevó a reflexionar, como muchas veces no se trata ni siquiera de las acciones, no se trata de los prejuicios socialmente establecidos, sino de la conexión emocional que establecemos con la gente, que es lo que tú decías, haz preguntas. A veces el motivo por el cual somos tan duros, tan, no sé, como tan tajantes con respecto a alguien sin siquiera conocerlo es porque no hemos hecho ni siquiera las preguntas. Y eso obviamente no significa que vamos a ser amigos de todo el mundo y que entonces vamos a abrir nuestro corazón a todas las personas, pero sí atrevernos a entender que logramos un poco romper la barrera de los prejuicios cuando aprendemos a establecer una relación emocional con el otro, cuando entendemos que esa persona todo lo que hace lo hace de acuerdo a sus vivencias, a sus emociones, que hay una base. Porque normalmente yo he tenido situaciones en donde tengo amigos a los que justifico por cosas que no perdonaría a nadie más, pero yo conozco el corazón. O sea, si pasa algo con Yalixa, yo puedo decir, o con Kat, yo voy a decir, no, yo es que voy a defender a Kat hasta la muerte porque yo conozco su corazón. Entonces también como atrevernos a, antes de hacer el prejuicio, entender un poco cuál es la emoción, la persona que está detrás de esas acciones y no solamente establecer eso y levantar la muralla y decir, no, tú te quedas ahí para siempre. Porque también quien dice que las cosas tienen que ser de una manera determinada, ¿no? Que yo creo que algo que hablábamos era el contexto. O sea, ¿por qué, o sea, los prejuicios nacen? Pero ¿por qué categorizamos a una persona en algún sitio? Porque a lo mejor pensamos que el estándar o el modelo debería ser de esta forma. Pero ese modelo, ¿quién lo define? O sea, que no existe un modelo, no existe un patrón, no existe una manera estándar de hacer las cosas, sino que al final es... Perdón, estoy con la garganta mala. Y eso que hablabas de conectar emocionalmente con las personas, yo creo que es muy importante y de hecho hablábamos cuando estábamos preparando el capítulo, hablábamos de lo importante también que es el contexto, porque a mí me encanta lo que decías, hagamos preguntas, intentemos entender el por qué. Y eso lo podemos aplicar en un montón de cosas. Cuando viajamos, por ejemplo, en lugar de ir a un lugar y simplemente tener como una imagen superficial de cómo es, observemos realmente a las personas, intentemos hablar con personas locales. Si en algún momento vemos que estamos teniendo como un prejuicio hacia alguien, paremos y empecemos a cuestionarnos por qué estamos pensando de una forma o de otra. Y yo creo que eso nos va a ayudar también como a ir entendiendo mejor el contexto, mejor porque la persona está actuando de una forma y por lo tanto evitar tener esos prejuicios. Porque de nuevo, yo creo que el tener un prejuicio de verdad que nos limita el poder abrirnos un mundo de conocimiento, de posibilidades, de entender, de saber qué es lo que está pasando allá afuera y bueno, que eso sería muy, muy importante. Sí, limita tu visión el tener prejuicios y el no conocer y ser empático con la otra persona. Porque a veces tenemos prejuicios sobre alguien, pero es que a veces, basamos nuestros prejuicios en cosas hasta absurdas. O sea, fue algo que nos contó alguien que tampoco ni siquiera conoce a esa persona, o también es algo de que yo conecto. Ves una foto en Instagram, ves una foto de determinada forma, y ya por ende asumís que... A ver, hay un ejemplo, es que lo escuché en un reel hace poco. Decía, hay un ejemplo de que si alguien sube historias en fiesta, en la playa, en fiesta, playa, siempre de brunch, tal, yo ya me voy con ese concepto de que esa persona no trabaja, de que no hace nada, de que no puedo conectar una persona, de que solo esté
subiendo cosas de fiesta a conectarla a que sea una persona profesional. Y es como, a ver, amigo, todo el mundo tiene diferentes áreas de vida. Entonces, a veces ya por ver esa historia de 15 segundos, ya te armaste un prejuicio sobre esa persona que no tiene nada que ver, que puede ser muy profesional, pero solo fue un tiempo de ocio. O a veces no, tampoco damos la oportunidad a... Sufrimos por otras personas. Y ya una persona nos contó algo de alguien y ya no tampoco damos la oportunidad a conocer a esa persona y darle ese espacio a que esa persona, eso lo hizo hace un año. Ahora pudo haber tenido un proceso, pudo haber tenido un cambio y ya no es esa persona que en ese momento le hizo daño a alguien, sino que si ya lo aceptó, evolucionó y los prejuicios nos limitan a no ver la evolución de un ser humano. Entonces es muy triste también, porque te quedas con ese concepto erróneo de si esa persona falló una vez y tal vez ese era como su talón de Aquiles y ese era un proceso que estaba viviendo, un reto, etcétera, pero ya te quedaste que esa persona es para siempre eso. Me parece muy fuerte, como no, porque también te limita a no poder perdonar, como lo dejas ahí tachado para siempre bajo ese concepto y tal vez ya lo trabajó mucho, se esforzó y lo cambió y puedes aprender mucho de ese proceso, que hubo una evolución y un cambio. Y eso creo que está muy relacionado con lo que decía Caro antes, de que tú conoces a una persona, tienes como esa conexión con esa persona, realmente sabes o entiendes por qué actúa de esa forma y vas como perdonando cosas, o sea, como dices, sí, ya le actúo de esta forma, pero es que yo la conozco de verdad. Seguramente actúa así porque hoy estaba teniendo un mal día. No me limito a que ese mal día de Yali me defina o me diga cómo ella es, sino que realmente conozco su contexto, su historia, su entorno. Entonces, eso que decías ahora me conectaba mucho con lo que decía Caro. Conozcamos que las personas al final tenemos procesos, días distintos, evoluciones y que lo más valioso, creo yo, es llegar a conocer de verdad a una persona y no limitarte, que lo hemos dicho un montón, no limitarte. Total. A mí me encanta, o sea, me encanta cuando os escuchaba hablar porque lo que pienso en toda esa conversación es, a mí me gustaría que alguien me viera de esa manera. O sea, yo he tenido temporadas y me expongo a mí misma, probablemente a todo el mundo le pase, pero bueno, tengo que hablar de mí para que sea moralmente correcto. Pero a mí me ha pasado que tengo temporadas que son oscuras y que tengo temporadas en donde estoy amargada y que tengo temporadas en donde actúo de cierta forma. Y qué feo que alguien se quede por el resto de la vida pensando que yo era esa temporada. Y qué feo que, o sea, y estoy segura que todo el mundo que nos escuche ha tenido esas temporadas. Entonces imagínate lo duro que sería para ti que por el resto de la vida las personas que te rodean te vean de acuerdo a la peor temporada de tu vida. Eso es como, yo no quiero que nadie haga eso conmigo, entonces también estoy trabajando y creo que esto es estoy trabajando y va a ser así siempre. Porque también creo que los prejuicios es algo que simplemente tenemos que abrir la conversación y eso es lo que estamos haciendo. Estamos abriendo la conversación, pero es algo que hay que trabajar todos los días de nuestra vida, porque siempre vamos a tener un prejuicio, siempre. Lo que decía Kat, por cultura, por lo social, por un montón de cosas. Entonces simplemente es abrir la conversación, empezar a autoevaluarnos para que cuando estemos en esas situaciones podamos preguntarnos, ¿esto de dónde viene? ¿Esto es un prejuicio que tengo establecido? ¿Esto es una cosa que es real, es falsa? ¿De dónde? No sé de dónde sale. Entonces sí, creo que los prejuicios hay que afrontarlos como algo que tenemos que entender, que hay que trabajar para el resto de nuestra vida. Y que no, lo hago también porque me pasaba. A veces prejuzgamos y levantamos un prejuicio y a veces si ese prejuicio que levantaste tiene sentido y tiene razón y como que se comprueba. Pero no cojas esas comprobaciones de tu prejuicio como un triunfo, porque eso solo alimenta a que sigas prejuzgando. Porque yo soy muy prejuiciosa. Entonces yo rápido puedo levantar una definición de alguien en 3 segundos y es algo que estoy trabajando un montón. Y en hacer preguntas, en conocer más y en de verdad esforzarme en conocer más la situación, etc. Pero a veces da la coincidencia que tu prejuicio tiene sentido y tiene razón y luego compruebas de que sí era cierto. Pero eso no es un triunfo, solo fue como, ya, tiene sentido. No lo tomes como un triunfo de como yo le acierto a las cosas. Porque cuando vas haciendo eso,
alimentas tu prejuicio y te vuelves más prejuicioso. Entonces, esos no son triunfos, son cosas que dieron la casualidad que conectaron y sí, fue cierto. Tú respetas esa situación, tú respetas el proceso de esa persona y das 2 pasos atrás. Si no es algo que va en contra de tus límites, tus valores, etcétera, das 2 pasos atrás y ya, pero no es un triunfo. O sea, acertarle un prejuicio no es un triunfo. ¿Y qué diríamos que generan los prejuicios? Como qué cosas vemos que nos han, cómo nos ha afectado tener un prejuicio sobre otra persona. A mí me ha afectado, yo creo que me ha ayudado a tener orgullo, precisamente, como a posicionarme, o sea, en los momentos en los que he sido más prejuiciosa en mi vida, creo que ha sido como una cosa de posicionarme, yo soy superior, yo veo las cosas venir, yo ya sé por dónde viene la gente, o sí, o yo soy mejor, porque también el prejuicio viene desde el juicio, y el juicio significa que tú estás intentando hacer una escala en quién es el mejor y quién es el peor. Entonces, para mí, siempre que he tenido prejuicios, me lleva a ser orgullosa y a pensarme a mí misma como que soy más que los demás. Sí, te lleva a tener 0 compasión y 0 visión también. A que tu visión quede allí corta y no entender ni ser empática, te quita la empatía y no sos más empática con las otras personas. Total. Lo mío parecido, que creo que además también ya lo había dicho antes, que los prejuicios en mi caso como que te limitan la visión, pero también cierran como tu círculo. Entonces te vas como cerrando a un grupo determinado de personas y no te das cuenta lo valioso que es tener opiniones diferentes. Yo siempre intento hacer eso, o sea, cuesta mucho, pero incluso pasa con las cuentas que seguimos en redes sociales, que al final todo está diseñado para seguir alimentando la forma en la que tú piensas. Entonces, como intentar romper eso, escuchar opiniones radicales, escuchar ambos extremos, ambas historias, o sea, como ambas versiones de la historia, yo creo que eso es muy bueno. Pero sí siento que algo que el prejuicio genera, además de limitarte, de no poder conocer a personas, cierra mucho tu círculo y te vas como alimentando tu manera de creer, de pensar, que no necesariamente sea una manera correcta. Puede que a veces esté influida mucho por tu entorno, pero que a medida que vas viendo otras maneras de pensar, vas como evolucionando en ti misma o en ti misma. Entonces eso también como que te ayuda a crecer como persona. Sí, y creo que si estás del lado también de ya no sos vos el que está prejuzgando, sino que te están prejuzgando a vos, también es una oportunidad de romper con ese mito. Y decir, no todas las personas que somos de este colectivo o de este grupo o de esta situación nos vamos a comportar de la misma forma. O sea, hay personas diferentes, no tienes por qué ponernos o medirnos a todos bajo la misma regla. Entonces, si estás del lado de que a ti te están prejuzgando, igual, y sabes que no tiene nada que ver lo que están diciendo, que no tiene sentido, que tú vives esa situación de otra forma, etcétera, es una oportunidad también para romper ese mito y demostrar, no por demostrarle a la gente, pero sí como para que quede claro de ir rompiendo esos prejuicios y que no todo lo común es una norma. Yo iba a preguntar otra cosa, no sé si... creo que todas hemos trabajado eso, ¿no? Como que en algún momento hicimos clic y dijimos, estamos prejuzgando, esto no es correcto, hay que trabajar por ello. Entonces, ¿qué cosas sentiríamos o podríamos decir que nos han ayudado para desmontar prejuicios o para darnos cuenta si estábamos prejuzgando o no a alguien o a un grupo? A mí me encantan los tips prácticos, como, me apunto esto y lo voy a empezar a hacer en mi día a día. Sí, me miran. Yo creo que exponerme es algo que me funciona mucho. Exponerme a situaciones, a personas que son diferentes, a conversaciones incómodas, eso me ha funcionado bastante. Creo que también intentar como lo que tú mencionabas, por ejemplo, de no conectar emocionalmente con los problemas que las otras personas atraviesan, eso me ha ayudado un montón. A decir, tú estás pasando por una situación y me estás contando esto. Vale, yo te entiendo, soy empática contigo, estoy aquí para ti, pero no voy a adquirir una emoción sobre las personas involucradas en esa situación, sino simplemente estoy contigo al 100%. Pero la otra persona la respeto al 100% y a la otra persona, y así. O sea, como no establecer esa conexión emocional, pasional con todas las situaciones de mi entorno, me ha funcionado mucho. Y en general exponerme a decir,
porque sea diferente no tiene que ser malo. Creo que eso. A mí algo que me enseñó un montón, que va de esa historia que hablamos ese día en la banca, que tal, es hacer preguntas. Y eso, no conocer la versión de la historia de esa persona, me da lo mismo, pero a veces no sabemos qué le enseñó, cómo aprendió a actuar de esa forma y cómo ser empática de la forma en que aprendió y cómo esa persona está trabajando para desaprenderla. Y luego, a veces empecé a darme cuenta que levantaba muchos prejuicios cuando conocía a las personas y luego por diferentes situaciones tenía que trabajar con ellas, tenía que como convivir más con ellas, como me veía obligada a convivir más con ellas y aprendía que era una persona totalmente diferente. Entonces como que analizaba cuál fue mi primera percepción de esa persona y cuál es mi percepción ahora y me pasó como muchas veces yo dije, esta ya es una red flag mía, el problema soy yo. Ya. Entonces, Qué bueno eso. mira, si todas sus primeras percepciones son en prejuicio como en negativo y luego te das cuenta de que la persona es una persona estupenda y te pasa muy seguido, es como, a ver, algo en tu prejuicio está mal. Entonces, eso, como analiza cuál es tu primer pensamiento hacia las personas. Como haz como una estadística de cuál es tu primer pensamiento hacia las personas y así te vas dando cuenta. Eso es muy bueno. Y yo creo que el primer pensamiento que tienes sobre alguien, como que ya desde ahí es como alerta, ¿no? Como, ay, tengo que ver si lo que estoy haciendo es juzgando o no. Y en mi caso fue parecido, como que empecé a hacer el ejercicio. La verdad, no me acuerdo de dónde empezó todo esto de decir, quiero dejar de juzgar a las personas, pero hubo un momento en mi vida que sentía que me estaba limitando un poco el conocer a otros por eso. Entonces, ya todos sabemos, en el momento en que empezás a juzgar a alguien, algo pasa internamente, o sea, aquí y aquí algo empieza a suceder, entonces como darte cuenta de ese momento y parar, que son como milisegundos en tu cabeza, pero es como, uy, ¿estoy prejuzgando o estoy juzgando? Paro, no, o sea, vamos a preguntar, vamos a atrevernos, vamos a acercarnos, vamos a tal. Y yo siempre como que me ha sorprendido mucho las diferencias, porque creo que en el mundo hay muchísimas diferencias. Me parece loquísimo que haya algo definido de una forma y que luego hay otro grupo que piensa totalmente lo contrario. Entonces siempre intento como acercarme, que es muy cómodo estar con personas que van a pensar como tú, que van a actuar de igual forma, que van a estar de acuerdo con tu opinión. Y yo creo que eso también viene un poco como de traumas de la infancia, ¿no? De haber crecido un poco en una burbuja y cuando sales darte cuenta que pues no todo el mundo va a pensar como tú piensas. Pero sí como que me obligaba, que es incómodo, vale, vamos a buscar en este grupo cuál es la persona que puede pensar diferente a como yo pienso o cuál es la persona más diferente a mi forma de ser que veo en la sala y voy a acercarme a esa persona y voy a hablar con esa persona. Entonces eso como que me ayudó mucho y también esto creo que hasta ahora hemos hablado de prejuicios a personas que le ponemos nombre y apellido y le ponemos cara, pero también recordar que esto también viene de grupos, o sea, que a veces a un grupo entero lo categorizamos en algo simplemente por eso, por lo que la sociedad nos va diciendo o por cómo históricamente ellos han vivido. Y a mí me ayudó mucho, si yo sentía que tenía un prejuicio sobre un grupo, un colectivo o lo que sea, informarme. O sea, voy a empezar a seguir cuentas que hablen sobre eso, voy a empezar a ver documentales, etcétera. Voy a empezar a leer más, tal, y como realmente tener una opinión informada sobre X, ¿no? Sobre lo que sea y un poco ir deconstruyendo mi manera de pensar sobre diferentes grupos. Entonces eso creo que también es importante. Sí, en cuanto a los grupos, por ejemplo, que tú hablas, para mí tiene que ver un poco con romper con esa mentalidad límite, ¿no? De donde pensamos que todo está en un espectro de blanco o negro, que yo además eso lo he escuchado mucho que en psicología, como que es un tipo de personalidad específico, cuando ves todo como blanco o negro, porque normalmente eso nos hace perdernos todos los matices. Entonces yo creo que en cuanto a los prejuicios sociales es importante evaluar si tenemos una personalidad que tiende a ser límite y a pensar esto es bueno o esto es malo, estoy de acuerdo con este punto o con este punto, sin entender que cuando estás de acuerdo con un extremo te estás perdiendo de todo lo que está en la mitad, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, para mí es un tip en cuanto a los prejuicios sociales. Y luego, en cuanto a los prejuicios a personas en particular,
recordaba que una vez escuché, ¿qué pasa? Se ríen ya porque yo digo muchas cosas locas, pero recordaba una vez que escuché un podcast de Se Regalan Dudas sobre, esto era sobre citas, ¿vale? No tiene nada que ver, pero tiene que ver, lo voy a contextualizar. Ellas decían que cada vez que se sentaban con alguien en una cita, me estoy yendo por otro lado otra vez. Pero ya te metiste, Caro, ahora de ahí. Lo voy a explicar. Cada vez que se sentaban con alguien, como a tener una cita, un café, lo que fuese, se sentaban con la mentalidad de, yo no tengo que saber si esto hace, si esta persona me va a casar con él, tarara, todas esas cosas así más a futuro, pero sí como que mi intención en este café es entender por qué esta persona es el amor de la vida de alguien. ¿Sabes? Como esta persona, no sé si para mí, para quien sea, pero es el amor de la vida de alguien. Es alguien porque en otra persona se desvive. Entonces yo quiero ver qué es lo que esa persona ve en él o en ella. Y yo creo que en cuanto a los prejuicios, o sea, en las relaciones sociales, sin contextualizarlo solamente a citas, tiene que ser un poco igual. Esa persona cada vez con la que te estás sentando es alguien que es amado o que es amada por su familia, por sus amigos, por su entorno, por lo que sea. Entonces intenta sentarte en cada una de esas conversaciones y decir cuál es el motivo por el cual la gente que te ama locamente, te ama locamente. Quiero descubrirlo. Ayer me salió un reel que decía, conocer a alguien es como ver a una persona que es una serie en la 5ª temporada y empezar a hacer preguntas de todas las temporadas anteriores para saber por qué el personaje está actuando de esa forma en la 5ª temporada. Me encanta. Fue muy bueno. Bueno, entonces como para ir cerrando, queremos dejar el mensaje de haz preguntas. Haz preguntas. Si ya levantaste un juicio sobre alguien, conoces una situación, pero tienes la oportunidad de conectar con esa persona, inicia a hacer preguntas, conoce por qué actúa de esa forma, sé más empático en esto. Sal de tu zona de confort, empieza a conocer maneras distintas de ser, de vivir, de pensar, de sentir y empieza también como a nutrir un poco tu opinión sobre diferentes temas. Sí, y una persona o un grupo no son nada más una acción y por esa acción la vamos a juzgar. Son muchas más acciones que también te pueden beneficiar y no te limites a no llevarte con ese grupo, con esas personas, por eso. Entonces, nada, con esto queremos terminar. Espero que les haya gustado, esperamos escucharlos un poco más, que nos dejen en los comentarios qué piensan, en qué están de acuerdo, en qué no. Y abajo en la descripción hay un link donde nos pueden invitar a un café. Entonces, para que puedan ir a ese enlace y ver de qué se trata, ya próximamente lo explicamos un poquito más, pero es muy sencillo, es invitarnos a un café y apoyar un poquito el podcast. Compartan esto con su grupo de amigos, con el grupo de WhatsApp que más hablan, con su grupo de familia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Con otro café.